hoy. Hay que leer. Soñar en grande para crear un futuro con más motivos para brindar, para celebrar, pues es nuestro... Pues es lo que quisiéramos hacer hoy justamente con nuestro siguiente invitado, es lo que hemos venido haciendo durante todos estos días, celebrando, brindando en diferentes ámbitos, con diferentes colombianos, desde el entretenimiento, la cultura, ¿por qué no decirlo también? Las artes. Y este es el momento también de celebrar a esta hora Andrés Pulido con un gran invitado. Estamos muy complacidos de tener hoy en Contrarreloj a uno de los escritores colombianos más destacados, prolíficos en la actualidad colombiana, un creador de historias que nos ha acompañado desde finales de la década de los 90 y que ha sido reconocido con galardones como el Premio Alfaguara y Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. ¿A quién le damos la bienvenida? ¿Con quién brindamos? ¿Con quién celebramos a esta hora, Andrés? Es un gusto saludar a Juan Gabriel Vázquez. Como usted lo decía, Rosario, de finales, ¿no? Año 97, año 98, cuando nos presentó su primera novela, desde la literatura, posteriormente desde el periodismo, desde el ensayo, incluso nos ha puesto frente a nuestra propia historia y nos ha realmente abierto los ojos, la mente, el corazón a unos relatos magníficos. Un escritor que ha sido traducido a cerca de 30 idiomas y vamos a brindar con él por una razón muy especial y es que hay una celebración que vamos a compartir y es que ha recibido un nuevo galardón. Vamos a saludar a Juan Gabriel. Juan Gabriel Vázquez, bienvenido a Contrarreloj de W Radio. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación aquí y estoy muy bien, muy contento de estar con ustedes, Rosario y Andrés. Muchas gracias. Acaba de recibir el premio al mejor libro extranjero en Francia. Esto por Volver la vista atrás, un galardón que han recibido escritores como Orhan Pamuk, como Vargas Llosa, como Sábato, como García Márquez, como Cabrera Infante. ¿Usted podría decir al revisarse a sí mismo que es un escritor exitoso, Juan Gabriel? Bueno, a mí desde luego me da una gran satisfacción un premio así. Tiene muchos años, además es un premio que, si no estoy mal, viene desde el año 48. Creo que el primer latinoamericano que lo ganó fue Miguel Ángel Asturias. Y esa lista en la que están esos nombres que usted mencionaba es muy impresionante. Entonces, bueno, a mí lo que me importa realmente es la posibilidad de que esto abra canales de comunicación con los lectores, ¿no? Ampliar ese grupo de gente con la que uno se comunica a través de los libros. Eso es lo que yo quiero. Y aparte, pues el placer y el honor de estar en una lista con todos esos nombres que algunos de ellos son parte de las razones por las que yo escribo. Claro, gana, decíamos, por Volver la vista atrás, una novela que nos recuerda la historia de Sergio Cabrera, Rosario, una historia que seguramente usted recuerda, un cineasta colombiano cuyo padre, que es un militante maoísta, pues lleva a su familia a vivir a Beijing durante la Revolución Cultural, antes pues de un enrolamiento con la guerrilla colombiana. ¿Qué lo sedujo a usted, Juan Gabriel, de esta historia para no poder resistirse a escribirla, a contarla y a compartirla con sus lectores? Bueno, yo conocí a Sergio a principios de siglo y empezamos a acercarnos, a inventar una amistad más sólida cuando él volvió a Colombia. Volvimos a Colombia juntos en el año 2012 y a partir de ahí empezamos a hablar de manera casual, a conocernos un poco más, y a mí me pareció evidente desde las primeras conversaciones casuales que su vida era una cosa que alguien tenía que contar. Me sorprendió que nadie lo hubiera hecho hasta ese momento, porque la vida de Sergio era como la de Selig, el personaje ese de Woody Allen que parece que siempre está en el episodio más importante de la historia. Él sale ahí detrás en la foto. Y así era con Sergio. Había sido niño, actor en el momento en que llega la televisión a Colombia, hijo de una pareja hecha por un español que había escapado de la guerra civil y sufrido el exilio en Latinoamérica, y en cuya familia además había un héroe republicano, un héroe de la aviación republicana durante la guerra civil. Y luego entonces, cuando se comienzan a acercar a las ideas de izquierda en los años 50, el padre se los lleva a todos a la China de Mao y viven la revolución cultural, y mucho más que vivirla, se convierten en protagonistas y son guardias rojos de Mao.
y luego vuelven a Colombia en los años 60 para ser parte de las guerrillas revolucionarias que en ese momento estaban naciendo en Colombia y en todas partes, de manera que era una vida que parecía haber sido testigo de todo el siglo XX, y contar una historia que si uno se la inventa, los lectores van a decir eso es imposible, que claro, le haya pasado a una sola persona, esta novela es inverosímil y no me la creo. Pero efectivamente todo esto le había pasado a una sola persona en la vida real, y la tentación de convertir eso en una novela pues fue irresistible, por supuesto. Oiga, literal, como han dicho muchos, ¿no? Muchos medios de comunicación, cuando la vida es una novela. Sí, claro. De manera muy literal. La realidad superando. Claro, así es. Dice usted, Juan Gabriel, que conoció a Sergio a comienzos de siglo, y eso ya suena como algo antiguo. Sí. Expresarse de esa manera ya la conciencia de que el tiempo va pasando, Juan Gabriel. Sí, claro, porque yo lo conocí. Bueno, usted mencionaba antes, o aludía antes a un librito, a mis primeros libros que fueron de finales de los 90, pero yo creo que esos libros los he desheredado un poco, ¿no? Los considero que son ejercicios y les tengo cariño, pero pues no los he vuelto a publicar, no he dejado que se publiquen. Mis libros comienzan en el 2001 con un libro de cuentos que se llama Los amantes de todos los santos, y en ese año conocí yo a Sergio, de manera que de alguna manera Sergio, que es el protagonista de mi última novela, es una relación que tengo desde que publiqué el primer libro. Ha sido una especie de acompañante de todo mi camino literario, y claro, es muy bonito que haya acabado siendo personaje del último libro que publico. Qué bien. Juan Gabriel, escuchándolo detenidamente, con esa manera clara, no solamente de escribir historias, sino también de contarlas oralmente, me surge la pregunta de las nuevas generaciones, porque si bien hay una generación de escritores como usted, que siguen enrolados en esa idea de seguir encontrando esas historias, de seguir acaparándonos a los lectores a través de esas historias que encuentran, que algunas son de la vida real, otras hacen parte de la ficción, otras son cuentos, etcétera. Pero la pregunta que me surge es, ¿cuál es su visual de lo que pasa hoy por hoy con esas nuevas generaciones? ¿Qué tan interesados están los más jóvenes en seguir ese camino de la escritura? No solamente de encontrar historias y llevarlas a una red social, de encontrar historias y llevarlas a una agencia de publicidad, sino también de encontrar historias y escribirlas. Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, yo veo todo el tiempo nuevas generaciones que están trabajando con seriedad, con dedicación, es decir, nuevos escritores, nuevas escritoras que están trabajando dentro de esa generación con seriedad, con disciplina, con mucho talento, pero sí creo que las cosas han cambiado mucho desde que yo empecé a escribir libros. Un cambio importante está desde luego en las redes sociales, que se han vuelto una especie de medida imprescindible, parece, para hablar, por ejemplo, de la posibilidad de publicar un primer libro. A los jóvenes escritores que llegan a una editorial con su libro para que lo publiquen, lo primero que les preguntan es cuántos seguidores tiene en Twitter o cosas similares. Y a mí esto me parece que distorsiona mucho el oficio, distorsiona mucho nuestra percepción de las razones por las que uno lee novelas y las escribe. Que desde luego no tienen nada que ver ni con la popularidad, ni con el número de seguidores, ni con el éxito, que es uno de los malentendidos más hartos que hay en el mundo de la literatura. Pero bueno, yo creo que esto forma parte para mí, parte tan indisociable de lo que somos los seres humanos, la necesidad de historias y la necesidad de que las historias nos cuenten cosas que nadie más nos está contando, que es para mí lo que pasa en la literatura, nuestra curiosidad por las vidas secretas, las vidas privadas de los otros, que es lo que encontramos en las novelas.
por oposición a las vidas públicas y visibles. Yo creo que todo eso no se muere, todo eso es parte de la naturaleza del ser humano y mientras sigamos siendo humanos, pues seguirá habiendo gente interesada en contar con palabras lo que nos pasa. Que así sea. Yo voy a aprovechar también para preguntar, Pulido, es que yo creo que yo me identifico mucho con Juan Gabriel porque estuve leyendo acerca de su vida. Ajá. Obra y milagros, y me encuentro, yo no sé, ¿esto es leyenda, Juan Gabriel, o qué? O sea, cuenta la historia que por allá, en la época de la universidad, cuando estaba estudiando Derecho, me identifico aquí con usted, había una materia que le aburría mucho, y que usted se hacía de último en la fila, y ahí empezaba a leer mientras el profesor hablaba, y a usted le hacía cerebro flotante al profesor, pero usted leía, ¿qué leía en esa época? Bueno, lo único inexacto de esa versión es que no era una materia, eran todas menos una. Ah, sí, o sea, era toda la carrera. Claro. Yo empecé a estudiar Derecho con mucha convicción, pero siempre con, digamos, con la vocación literaria muy clara. Lo que pasa es que yo pensaba que uno podía ser escritor de fin de semana o de ratos libres, y conforme avanzaba la carrera me iba dando cuenta de que el tipo de novelas que yo quería escribir o el tipo de escritor que yo quería ser por los modelos que me seducían, que venían del boom latinoamericano, de cierta novela en lengua inglesa, de entreguerras, por ejemplo, pues eso exigía mucha dedicación y que no se podía compartir fácilmente con nada. Entonces por ahí fui lentamente apartándome del derecho y concentrándome en lo otro, y efectivamente parte de eso pasaba por defender los espacios de la literatura dentro de mi cabeza y sentarme en esa última fila a descubrir. Esto era pues los 17, 18 años, que es, para un joven lector es una época de descubrimientos fantásticos, y yo me acuerdo pues por esa época estar metiéndome en todas las librerías de segunda del centro bogotano, buscando las ediciones baratas del boom de García Márquez, de Vargas Llosa, de Sábato, de Cortázar, de Borges. Esos eran los descubrimientos, y luego los libros a los que estos libros llevaban. Porque Borges le daba a uno razones para leer a Kafka, y Vargas Llosa para leer a Flaubert, y García Márquez para leer a Faulkner, y así se iba ampliando la familia y la pasión del lector, ¿no? Eso fue lo que pasó en esos años. Revisando justamente la historia de Juan Gabriel Vázquez, encontramos que hace ya 10 años se ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por una charla entre pájaros, una entrevista que hizo con Jonathan Franzen. Y justamente ayer pues, se llevó a cabo una nueva edición, Juan Gabriel, de los premios, la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Hubo un hecho que resultó llamativo, y es que en la categoría de humor, en varias de esas categorías, el jurado declaró desierto el premio, no encontró algo de valor, y se hacía una crítica, un llamado sobre todo al humor. ¿Hay una crisis del humor en Colombia, hablando de medios de comunicación, hablando del relato que estamos haciendo del humor en nuestro país? Pues muy buena pregunta, no lo sé. Yo creo que tenemos los colombianos una tradición en caricatura, por ejemplo, que es riquísima. La caricatura política desde los años del Zancudo en el siglo XIX, pasando por Ricardo Rendón, el gran Ricardo Rendón en los años 20 sobre todo, y llegando pues hasta Osuna, con quien yo he dejado de estar de acuerdo en casi todo lo que opina, pero cuyas caricaturas siguen siendo agudísimas, y Blado y muchos otros nombres que se me escapan ahora. Ahí hay una familia en la caricatura política colombiana que es muy potente. Entonces no sé qué haya pasado esta vez. Yo no creo que esté en crisis, no, desde luego. Es más, si hay un país, creo yo, de los que yo puedo hablar con conocimiento de causa, donde el humor siempre haya estado ahí para defendernos de la dureza de los golpes de la realidad, es Colombia. Siempre lo hemos hecho, y bueno, no sé qué haya pasado en los premios, pero espero que no sea síntoma de nada grave. Desde luego, si una sociedad pierde el humor, puede ser catastrófico.
Hablamos hasta ahora con Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano. Y nosotros en esa sección, en Hay que leer, pues siempre estamos compartiendo estas charlas con nuestros oyentes, con escritores, recomendando libros. Y tuvimos hace un par de días la oportunidad, el privilegio de hablar con Leonardo Padura. Y le pedimos que nos recomendara un libro. Nosotros recomendamos el suyo y él recomendaba el libro de otro escritor. Y nos recomendó Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez. Hoy nosotros también vamos a recomendar ese libro. ¿Cuál sería entonces la recomendación que haría usted para los oyentes de Contrarreloj, Juan Gabriel? Ay, bueno, pues claro, estas cosas siempre vienen con una cantidad de libros que se acumulan en la cabeza y aquí a mí me gustaría compartir con los lectores. Voy a mencionar uno que es reciente, de reciente publicación en español, se llama Un mes en Siena. Un mes en Siena es una especie de ensayo personal de un escritor libio que escribe en inglés, Hisham Matar, cuya vida está marcada por la desaparición de su padre. Su padre fue secuestrado, encarcelado y desaparecido por el régimen de Gaddafi en Libia en los años 90, y eso, claro, marcó terriblemente a la familia. Y hace poco, Hisham Matar, después de escribir un libro fantástico sobre la desaparición de su padre que se llama El Regreso, se fue para Siena, en Italia, donde están todos esos frescos fantásticos, y fue un intento por encontrar, por aislarse, para reflexionar sobre lo que le había pasado con la escritura del último libro, para pensar en su padre, para pensar en el destino de una familia marcada así por la política, y se va un poco a refugiar en las grandes obras de arte de la escuela sienesa. Y el libro, que tiene 100 páginas, es una reflexión bellísima sobre el poder, vamos a decir, sanador del arte, la manera como nos refugiamos, en este caso en la pintura, para protegernos o para entender, para llegar a buenos términos con los golpes de la vida, y es un libro bellísimo, lleno de reflexiones sobre la familia, sobre el amor y sobre el arte. Rosario, Matar, Un mes en Siena. Ahí lo tenemos en el anotado. Y aquí en mi libretica argollada de apunte, Rosario, todavía tengo muchas preguntas y nos quedaríamos aquí otro buen rato conversando con Juan Gabriel, pero creo que es momento también de agradecerle su compañía, de agradecerle la generosidad de compartir con nosotros un poco de su historia, de compartir con nosotros sus libros y estas recomendaciones, además, con todos los oyentes de Contrarreloj. Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, uno de los más destacados en este momento, recientemente premiado, galardonado y reconocido, además, por el público de nuestro país, por el público en español y, como decíamos, por el público que habla en cerca de 30 idiomas alrededor del mundo. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros en Contrarreloj, y pase pronto nuevamente a hacernos más recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí también fue un gusto hablar con ustedes y bueno, espero que se repita la conversación más pronto que tarde. Gracias.